Muy buenas, profesora. Bienvenidas a mi proyecto final. En este video vamos a hablar sobre y explicar diversas aplicaciones del análisis numérico en el área de la ciberseguridad, con un poco de material de recurso visual y algunos ejemplos de los diferentes puntos que usted solicitó, ¿no?, en el área de la presentación. Como introducción, tenemos una tabla de contenido donde vamos a hablar de diferentes temas como número de la computadora, ecuaciones no lineales, interpolación polinomial y derivación e integración numérica, entre otros, y sus subcategorías, ¿no? Como introducción, muchas veces, nosotros pensamos que la matemática en la escuela no nos va a servir de nada, ¿no? Pero siempre nos va a servir en diferentes ramas. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de la ciberseguridad. Como primer punto, números en la computadora, sus errores y notación. ¿Cómo representa una computadora los números? Los números en la computadora los representa de diferentes formas, ya que ella lo interpreta en números binarios, base número 10, lo que viene siendo ceros y uno. Ese es el lenguaje de las máquinas. Y algunas notaciones no se pueden representar con números binarios. Tipo de representación numérica de la computadora, por ejemplo, tiene diferentes formas. Por ejemplo, puede representar un número ya sea en enteros, en números de punto flotante o flotante, y notación científica en la computadora. Los enteros técnicamente se almacenan directamente en los números binarios. Ahí vemos ejemplos de 8, 16, 32, 64 bits. En flotantes se utilizan para representar todo lo que viene siendo números decimales. Y la notación científica es lo que se usa para representar números de mayor cantidad, como por ejemplo 5.600.000. Se representaría como 5.3 por 10 a la 6. Aquí vemos en pantalla algunos ejemplos de números enteros transformados a binarios. De 5 a la 10 sería 1002. Números de punto flotante serían todos los decimales. Y la notación científica, que es la representación de los números en cantidad a números binarios, por así decirlo, o hexadecimales. Porque hay veces que ocurren errores al utilizar este tipo de errores numéricos, ya porque por lo general hay varios tipos de errores: error de programación, de truncamiento y error de redondeo. Error de redondeo ocurre cuando quieres redondear un número, pero la computadora no puede almacenar ese número por ya sea X problema de la memoria y todo eso. El truncamiento sucede cuando una computadora corta un número en lugar de redondearlo. En vez de redondearlo, corta el número. Eso es un ejemplo, sería el número pi. El número pi es 3.1416 y sigue el número. La computadora solamente lo corta a 3.1416 o 3.14. Y error de propagación es que se multiplica a lo largo, pues. O sea que va generando números infinitamente. ¿Cuál es el enfoque de esto? De números en la computadora. Esto se enfoca más en el área de la ciberseguridad, en criptografía y seguridad de base de datos. En la criptografía, porque si hay un error en el redondeo o truncamiento, la clave generada, porque la criptografía se utiliza en claves, permite al atacante no poder descifrar la información, porque ya se va generando la clave aleatoriamente. Seguridad en base de datos. Los números almacenados en errores pueden afectar las transacciones bancarias, y eso puede ser muy desastroso para un banco. Así que por eso es que se utilizan estas ecuaciones aquí, ¿no? En detección de intrusos y análisis de tráfico, los IDS se enfocan más en la búsqueda de patrones de ataque, pues. Si hay un error numérico, pueden fallar en detectar un ataque y pueden generar falsas alarmas o falso positivo. Y seguridad de firmas digitales. Las firmas digitales utilizan ecuaciones matemáticas para verificar la autenticidad de todos sus documentos a la hora de utilizar las firmas digitales. Vamos con el siguiente punto, que es ecuaciones no lineales y sistema de ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales son aquellas donde la incógnita no aparece de forma lineal, es decir, que puede estar elevada a una potencia. Más que todo, estos son términos matemáticos de la álgebra
de la... Estos términos son más de ecuaciones, pues, derivadas y todo ese tipo. Las derivadas las veremos en el cuarto punto. Pero un ejemplo de esto es que estos sistemas de ecuaciones lineales de varias incógnitas son muy importantes en el área de la ciberseguridad. O sea, estamos viendo los diferentes sistemas de ecuaciones lineales, un conjunto de ecuaciones de 3 múltiplos que viene siendo 3 incógnitas, 4 a la x menos y más 2 a la z. Estos sistemas se pueden resolver con métodos como Gauss-Seidel, el método de eliminación de Gauss o Gauss-Jordan, que son uso de matrices, o el método de Jacobi, que es el método de Jacobi. Funciona descomponiendo las matrices del sistema en partes simples y resolviendo la ecuación. Se usa para cálculos numéricos del sistema más complejo. Esto se usa para adivinar la solución luego de refinarla paso a paso. Hay que seguir una serie de pasos para resolver esta ecuación. ¿Cuál es el enfoque de esto? Esto más que todo se utiliza en el área de Machine Learning. ¿Por qué? Porque con las ecuaciones tú permites que la máquina vaya aprendiendo y recolectando datos. Y eso ayuda a que el Machine Learning, el aprendizaje de la máquina, tenga más algoritmos y pueda identificar más patrones. Más que todo para eso es que se utilizan las ecuaciones lineales o no lineales en el área de la ciberseguridad. Se utiliza más en el área o el enfoque principal en el área de Machine Learning. La interpolación polinomial, polinomial y polinomios de Hermite. Esto consiste en un conjunto previo de forma de función tabular. Esta interpolación es un proceso propio de la matemática discreta. También es un método que busca construir un polinomio que base exactamente por un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que como vemos en el ejemplo, hay una serie de dos números entre paréntesis. Esa lista de datos o matrices, como se le quiera llamar, de ahí podemos sacar un polinomio, ya sea x1 menos y2 o 2y y así sucesivamente, ¿no? Y así se sacaría un polinomio. También tenemos el método de interpolación polinomial, que se divide en 3 partes: interpolación de Lagrange, interpolación de Newton y polinomios de Hermite. Vemos sus definiciones también, que son importantes. La primera está diseñada para hacer 1 en uno de los puntos, pues, y 0 en los demás, pues. La interpolación de Newton es más que todo más eficiente a la hora de utilizar Lagrange, y polinomios de Hermite es el método de interpolación. Más que todo es una función de los valores, pues, por así decirlo. Aquí vemos unos ejemplos de los polinomios de Hermite que se utilizan en base a las funciones y de las derivadas, ¿no? En vez de solamente garantizar que el polinomio pase por los puntos, también se asegura de que la pendiente sea correcta. Entonces, si tenemos f entre paréntesis 1 igual a 2, f3 igual a 4, f5 igual a 8, y sabemos que el resultado es la derivada de eso, entonces usamos los polinomios de Hermite para encontrar una curva suave que pase entre los puntos y respete la derivada. A lo que se refiere con curva es cuando se utilizan gráficas, más que todo. Y el enfoque de esto es que es especialmente para la reconstrucción de datos de alta precisión, ¿no? Cuando se formatea un disco duro, más que todo en el área de análisis forense, se utilizan estos métodos para la reconstrucción de datos, ¿no? También se usa para el comportamiento de los IDS o IPS en la red y generar curvas suaves para modelar los patrones, pues, de los atacantes. Como cuarto punto tenemos la derivación, integración numérica y ecuaciones diferenciales. Más que todo, la derivación numérica se aproxima a la derivada, ¿no? Aquí solamente utilizamos más que todo derivadas, ecuaciones diferenciales, y se resuelven diferentes métodos como Euler o Runge-Kutta, ¿no? La derivación numérica es un método para aproximar la derivada a una función cuando tenemos de forma analítica exacta, pues. Tenemos diferentes métodos
En la derivación numérica tenemos los métodos como diferencias finitas hacia adelante, diferencias finicias hacia atrás, diferencias centradas, ¿no? En integración numérica tenemos otros métodos como regla del trapecio, regla de Simpson y cuadratura de Gauss. Y las integraciones inapropiadas son un tipo de integrales con menos de uno de los puntos que tenemos infinitos, ¿no? Uno de los límites infinitos y hay una discontinuidad en el intervalo que son 2 puntos de esta integral, y utilizan métodos numéricos como transformación de variables y sumas infinitas. ¿Esto en qué se enfoca en la ciberseguridad? Más que todo son como herramientas que permiten entender cómo cambian los sistemas con el tiempo, ya sea calcular las áreas de baja curvatura, representación de métricas de seguridad y resolver ecuaciones que modelan fenómenos dinámicos. Un ejemplo de esto sería la hora de monitorear un servidor. De repente el tráfico aumenta drásticamente. Con la derivación podemos ver qué tan rápido está creciendo el tráfico, si hay un cuello de botella o hay un ataque de DOS. Y con la integración podemos calcular cuántos datos se han enviado en total, o sea, cuántos datos se están enviando en tiempo real desde el servidor hacia afuera o desde afuera hacia el servidor. Y todas estas herramientas nos pueden ayudar a decisiones rápidas y efectivas para protegernos en el área de la ciberseguridad. Creo que esto ha sido todo por el momento. No sé, creo que esto ha sido todo mi proyecto. Creo que es algo que está bastante creado, bastante información sobre diferentes temas, topologías del tema, ¿no? Muchas gracias por el video, que tengan un buen día.